Imagina perder todo lo que te define, tu memoria, tus movimientos, tu independencia. Marcos estaba atrapado en su propio cuerpo, sin esperanza, mientras su esposa planeaba quedarse con todo lo que tenía. Pero fue en el cuidado de una enfermera amorosa donde encontró la fuerza para luchar. Lo que ocurrió después cambió sus vidas para siempre. Esta es una historia de superación, amor y justicia que no te puedes perder. La habitación era imponente, diseñada para reflejar riqueza y poder, pero en ese momento no era más que un espacio sofocante lleno de silencio. Las gruesas cortinas de terciopelo rojo bloqueaban la luz exterior, como si quisieran evitar que la vida entrara a ese lugar. Marcos Fernández llevaba 30 días postrado en una cama, inmóvil, tras un accidente que le había arrebatado su memoria y la capacidad de caminar. El joven, de apenas 26 años, había sido una figura imponente, dueño de una empresa multimillonaria, conocido por su carisma y su energía inagotable. Ahora, todo lo que quedaba de ese hombre vibrante era un cuerpo debilitado y una mente atrapada en una niebla impenetrable. Sentada junto a su cama, revisando su teléfono con impaciencia, estaba Daniela, su esposa. Pero su expresión no reflejaba amor ni preocupación, sino irritación. A sus 28 años, Daniela era una mujer de belleza escultural, con una melena negra que caía en cascada por sus hombros y ojos que solían hipnotizar a todos a su alrededor. Sin embargo, su corazón parecía hecho de hielo. Suspiró con exasperación, dejando el teléfono sobre la mesita de noche de caoba. Se levantó y caminó hacia el enorme ventanal que permanecía cerrado. 30 días, Marcos. 30 días viendo cómo te consumes sin decir una sola palabra. ¿Qué sentido tiene esto?, murmuró, sin molestarse en mirar a su esposo. Su voz no contenía ni una pizca de tristeza. En su interior, Daniela ya había tomado una decisión, no iba a quedarse. Había pasado semanas urdiendo un plan para divorciarse de Marcos y quedarse con una parte sustancial de su fortuna. Desde el accidente, había pasado más tiempo con su abogado que con su esposo. Daniela se giró para mirarlo, sus labios curvándose en una sonrisa amarga. Si tan solo pudieras hablar, podrías agradecerme por todo lo que estoy haciendo por ti. Aunque, siendo honesta, no estoy segura de cuánto más pueda soportar. Afuera, en el pasillo, Carmen Gutiérrez sostenía una bandeja con una taza de té de hierbas. La enfermera, de 33 años, había llegado a la mansión hacía 2 semanas, recomendada por un amigo de la familia preocupado por la situación de Marcos. Desde el principio, Carmen había demostrado una dedicación excepcional, tratando a su paciente no solo con profesionalismo, sino con un cariño genuino que contrastaba enormemente con la frialdad de Daniela. El contraste entre ambas mujeres no podía ser más evidente. Carmen, con su cabello castaño siempre recogido en un moño improvisado, vestía de manera sencilla pero impecable. Sus ojos marrones irradiaban calidez, y su voz tenía un tono reconfortante que parecía envolver a quienes la escuchaban. Empujó la puerta del dormitorio con cuidado, entrando en la habitación con una sonrisa. Buenas tardes, Marcos. Aquí tienes tu té. Es bueno para relajarte, aunque sé que no puedes decírmelo, sé que lo disfrutas. Daniela, al verla, resopló con desprecio. ¿De verdad crees que esto sirve de algo?, dijo, cruzándose de brazos. Carmen la miró con paciencia. Sabía que discutir con Daniela era inútil. Se acercó a la cama y colocó la bandeja en la mesita de noche. Cada pequeño esfuerzo cuenta, señora Daniela. Estoy aquí para cuidar de él, y eso incluye cosas pequeñas como estas. Daniela rodó los ojos y recogió su bolso de diseño que estaba sobre el sillón. Haz lo que quieras. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Y con eso, salió de la habitación, dejando tras de sí un aroma caro y una sensación de vacío. Carmen se quedó en silencio por un momento, observando a Marcos. No te preocupes, Marcos. Aunque ella no esté aquí, yo estoy contigo. Carmen se sentó junto a la cama y tomó la mano de Marcos con delicadeza. Aunque él no podía moverse ni hablar, ella había aprendido a interpretar los pequeños cambios en su rostro, una leve tensión en sus labios, un parpadeo más lento, señales sutiles que le indicaban que él estaba ahí.
escuchándola. Esa noche, como tantas otras, Carmen se instaló en la cama pequeña que había colocado junto a la de Marcos. Había insistido en quedarse en la habitación, a pesar de que Daniela había ofrecido un cuarto para ella en el ala de los empleados. Carmen sabía que Marcos podía necesitar atención en cualquier momento y no estaba dispuesta a dejarlo solo. Mientras apagaba la luz principal y encendía una lámpara tenue, se sentó a su lado nuevamente. «Sabes, Marcos, me imagino cómo eras antes del accidente. Seguro eras de esos hombres que hablaban rápido, con miles de ideas en la cabeza, siempre ocupado. Pero quiero que sepas algo, no importa cuánto tiempo tome, voy a estar aquí para ti». Aunque las palabras eran un monólogo, Carmen sentía que estaba construyendo una conexión. Era como si, de alguna manera, Marcos pudiera entenderla, incluso si no podía responder. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente fuera de la mansión, Carmen soñó con el día en que Marcos se levantara de esa cama. En su sueño, él caminaba hacia ella, con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Los días pasaron, y Carmen notó pequeños avances. Movimientos en los dedos, un suspiro más profundo, incluso un intento de abrir los ojos. Cada señal, por mínima que fuera, era como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Una tarde, mientras Carmen le leía en voz alta un libro que había encontrado en la biblioteca de la mansión, notó que los ojos de Marcos intentaban seguirla. ¿Te gusta este libro, Marcos? Es sobre viajes. Creo que cuando te recuperes, deberías hacer uno. Quizás podrías invitarme, bromeó, riendo suavemente. En su interior, Carmen sentía que algo estaba cambiando. Daniela, por otro lado, estaba cada vez menos presente. Las pocas veces que regresaba a la mansión, era solo para recoger algo o para hacer llamadas en voz alta, como si quisiera que todos supieran lo ocupada que estaba. Una noche, Carmen la escuchó hablar con su abogado. No me importa cuánto tiempo más tome. Quiero que este divorcio esté listo para cuando él, bueno, si alguna vez se recupera. Carmen apretó los dientes al escuchar esas palabras. Sabía que Daniela no estaba interesada en el bienestar de Marcos, solo en su dinero. El día 30 terminó con Carmen sentada junto a Marcos, sosteniendo su mano mientras le contaba sobre su día. Aunque él no podía responder, ella sabía que estaba haciendo una diferencia. En su cuaderno, escribió esa noche. Hoy vi una chispa en sus ojos. Creo que Marcos está luchando. Y yo voy a estar aquí para ayudarlo a ganar esta batalla, sin importar cuánto tiempo tome. La luz matutina apenas alcanzaba a filtrarse entre las gruesas cortinas del dormitorio cuando Carmen despertó, como siempre, antes de que el reloj marcara las 6. Su rutina comenzaba con una revisión detallada de Marcos, verificaba los dispositivos médicos que aseguraban su estabilidad, ajustaba la posición de su cuerpo para evitar escaras y luego, con movimientos cuidadosos, limpiaba su rostro y le peinaba el cabello. Era un trabajo que requería paciencia y precisión, pero Carmen no lo veía como una carga. Para ella, cuidar de Marcos se había convertido en una misión personal, algo más profundo que una simple obligación laboral. Buenos días, Marcos. Su voz era suave, casi un susurro. Mientras acomodaba las almohadas detrás de su cabeza, le dedicó una sonrisa. Marcos no respondió, como de costumbre, pero sus párpados temblaron ligeramente. Carmen había aprendido a reconocer esas pequeñas reacciones. Sabía que él estaba ahí, atrapado en su propio cuerpo, luchando por volver. Después de asegurarse de que todo estuviera en orden, Carmen salió del cuarto en dirección a la cocina. La mansión Fernández era enorme, con pasillos largos y silenciosos que a veces le daban la sensación de estar en un castillo abandonado. Mientras bajaba las escaleras, pasó frente al despacho de Daniela. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro se escuchaba una conversación telefónica. No tiene sentido seguir prolongando esto. Quiero que el acuerdo esté listo lo antes posible. La voz de Daniela era baja, pero lo suficientemente clara para que Carmen entendiera cada palabra. Se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que Daniela no era una esposa dedicada, pero escucharla hablar de un acuerdo la llenó de rabia. No me importa lo que piensen los demás.
Marcos no es más que un peso muerto en este momento, y no voy a quedarme atada a él para siempre. Carmen cerró los ojos, tratando de contenerse. No quería confrontarla, no allí, no ahora. En cambio, siguió caminando hacia la cocina, pero las palabras de Daniela la siguieron como un eco. A lo largo del día, Carmen trató de concentrarse en su trabajo. Preparó un té de hierbas para Marcos y le leyó algunos capítulos de un libro que había encontrado en la biblioteca. Era un texto de aventuras, lleno de paisajes exóticos y personajes valientes, algo que esperaba pudiera inspirarlo de alguna manera. ¿Sabes, Marcos? Creo que cuando te recuperes, deberías ir a un lugar como este. Tal vez al sur de España, o incluso a África. ¿Te imaginas? El sol, el viento, el mar. Su voz era cálida, y aunque no había respuesta, ella podía sentir una ligera tranquilidad en el ambiente. Esa noche, mientras terminaba de ajustar la sábana sobre él, se sentó a su lado y suspiró. No sé si alguien te lo dice con frecuencia, pero eres increíblemente fuerte. Sé que esto no es fácil, pero estás haciendo lo mejor que puedes. Y yo estoy aquí para ayudarte. Fue un momento íntimo, uno que solo ellos dos compartieron en la penumbra del cuarto. Aunque no lo dijera en voz alta, Carmen sentía una conexión con Marcos que iba más allá de lo profesional. Había algo en el que despertaba su instinto protector, pero también una ternura que no podía ignorar. El día siguiente comenzó de manera similar, pero esa tarde Carmen recibió una sorpresa. Daniela regresó a la mansión, vestida con un elegante traje de diseñador, con el teléfono en una mano y un portafolio en la otra. ¿Cómo está?, preguntó, entrando al dormitorio de Marcos con un aire de obligación más que de interés. Está estable. Hoy estuvo más activo, movió los dedos y abrió los ojos por unos segundos, respondió Carmen, esperando que la noticia provocara alguna reacción positiva en Daniela. Pero en lugar de alegrarse, Daniela rodó los ojos. Eso no significa nada. No deberías darle falsas esperanzas. Carmen apretó los labios, tratando de contener su frustración. No entendía cómo alguien podía ser tan indiferente hacia su propio esposo. Marcos está luchando. Puede que no lo veas, pero yo sí. Daniela soltó una carcajada seca. Claro, porque tú eres la heroína en esta historia, ¿no? Bueno, déjame decirte algo, este esfuerzo tuyo no cambiará nada. Carmen sintió como la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, Daniela salió del cuarto con un gesto despectivo. Esa noche, Carmen escribió en su cuaderno, como hacía siempre al final del día. Hoy me di cuenta de algo importante. Marcos necesita a alguien que crea en él, alguien que lo apoye incondicionalmente. Y aunque Daniela sea su esposa, claramente no está interesada en ocupar ese papel. Lo haré yo, porque él lo merece. 2 días después, algo extraordinario ocurrió. Era casi medianoche, y Carmen había estado revisando los equipos médicos cuando escuchó un sonido tenue. Se giró rápidamente hacia Marcos, pensando que tal vez necesitaba ayuda. Lo que vio la dejó sin aliento, sus ojos estaban abiertos, y aunque parecían cansados, estaban fijos en ella. ¿Marcos?, preguntó con la voz temblorosa, acercándose a él. Con un esfuerzo visible, sus labios se movieron, y lo que salió de su boca fue una palabra que cambió todo. Carmen. Su nombre. Apenas un susurro, pero claro como el agua. Carmen sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras le tomaba la mano con cuidado. Marcos. Lo hiciste. Hablaste. Estoy aquí contigo. No te preocupes, todo va a estar bien. Su voz era una mezcla de alegría y emoción, pero antes de que pudiera procesar completamente el momento, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Daniela estaba allí, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Qué significa esto?, preguntó, mirando a Marcos y luego a Carmen. Dijo mi nombre, respondió Carmen, sin poder contener la emoción en su voz. Daniela frunció el ceño, y su expresión se endureció. Sin decir una palabra más, salió del cuarto, dejando a Carmen y a Marcos solos. Esa misma noche,
Carmen escuchó ruidos provenientes del pasillo. Miró por la rendija de la puerta y vio a Daniela arrastrando una maleta hacia la entrada principal. Esto ya no tiene sentido. Quédate con él si tanto te importa, dijo antes de cerrar la puerta de golpe. Por primera vez en semanas, Carmen sintió que podía respirar libremente. Aunque la partida de Daniela marcaba el fin de algo, también sentía que era el comienzo de una nueva etapa. Carmen volvió al cuarto, se sentó junto a Marcos y tomó su mano. No estás solo, Marcos. Nunca lo estarás. La partida de Daniela marcó un punto de inflexión en la vida de Marcos. Aunque aún estaba atrapado en la prisión de su cuerpo debilitado, el ambiente en la mansión se sentía más ligero, menos cargado de tensiones. Carmen, sin el peso de la presencia de Daniela, pudo dedicarle toda su atención y energía. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños logros, pero también de frustraciones. Aunque Marcos había pronunciado su primera palabra, su capacidad para comunicarse seguía siendo limitada, y los movimientos de su cuerpo eran erráticos. Cada avance venía acompañado de retrocesos, y el proceso resultaba agotador tanto para él como para Carmen. Carmen organizó una rutina estricta para ayudar a Marcos a recuperar fuerzas. Cada mañana comenzaba con ejercicios de movilidad pasiva, moviendo sus brazos y piernas para evitar la rigidez muscular. Después, le leía en voz alta durante una hora, eligiendo libros con historias inspiradoras o frases motivadoras. No importa cuán lento avances, siempre y cuando no te detengas. Eso dijo Confucio, ¿sabes? Y creo que tiene razón, Marcos. Cada paso cuenta. A veces, mientras le leía, veía cómo sus ojos seguían las palabras o cómo intentaba mover la cabeza hacia ella. Esos pequeños gestos eran señales de que él estaba luchando por salir adelante, y eso le daba a Carmen la fuerza para continuar. Por las tardes, Carmen lo llevaba al jardín en una silla de ruedas. Aunque Marcos no podía expresar sus pensamientos, parecía disfrutar del aire fresco y el aroma de las flores que adornaban el extenso terreno de la mansión. Mira, esas son margaritas. Siempre me han parecido humildes pero hermosas. Como tú, Marcos. Eres más fuerte de lo que crees. Sin embargo, no todo era esperanza y optimismo. Había momentos en los que Marcos parecía desconectarse por completo, cerrando los ojos y permaneciendo inmóvil durante horas. En esas ocasiones, Carmen sentía un nudo en el estómago. No te rindas, Marcos. Por favor, no te rindas, susurraba, sosteniendo su mano con fuerza. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, Carmen dejó escapar un largo suspiro. Había estado anotando cada pequeño avance, pero esa noche sus palabras reflejaban su agotamiento emocional. A veces me pregunto si estoy haciendo suficiente. Veo que lucha, pero hay días en los que parece rendirse, y no sé cómo ayudarlo. Pero no puedo fallarle. No puedo dejarlo solo. Apagó la luz y se recostó en su cama pequeña, mirando el techo. Aunque su cuerpo estaba agotado, su mente no dejaba de trabajar. Sabía que tenía que encontrar una manera de llegar a Marcos, de devolverle la esperanza. Esa madrugada, se despertó al escuchar un ruido débil. Se levantó de un salto y fue hacia Marcos, quien intentaba mover los labios nuevamente. Carmen, murmuró, su voz apenas un susurro, pero suficiente para hacerla llorar de alegría. Aquí estoy, Marcos. Estoy contigo, siempre contigo. A pesar de los pequeños avances, hubo días en los que todo parecía retroceder. Durante una sesión de ejercicios, Carmen notó que las piernas de Marcos estaban especialmente rígidas. Intentó moverlas con cuidado, pero él soltó un quejido bajo de dolor. Lo siento mucho, Marcos. No quise lastimarte, dijo, su voz llena de culpa. Él cerró los ojos, y Carmen sintió que lo había decepcionado. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, no pudo evitar derramar algunas lágrimas. ¿Y si no estoy haciendo lo correcto? ¿Y si él nunca se recupera? Pero mientras limpiaba la mesa, recordó algo que su madre solía decirle: las cosas buenas toman tiempo, pero valen la pena. Carmen decidió que no iba a rendirse. Subió nuevamente al cuarto de Marcos, se sentó a su lado y le tomó la mano.
Sé que hoy fue difícil, pero mañana será mejor. Te lo prometo. Una semana después, Carmen decidió que necesitaba ayuda externa. Contactó a un fisioterapeuta especializado en casos como el de Marcos y organizó una visita a la mansión. El terapeuta, un hombre de mediana edad llamado Roberto, fue claro desde el principio. La recuperación será un proceso largo y doloroso. Necesitaremos paciencia, esfuerzo y, sobre todo, mucha constancia. Carmen asintió, decidida. Haremos lo que sea necesario. Roberto comenzó con ejercicios más intensos, desafiando a Marcos a mover sus extremidades por sí mismo. Aunque al principio parecía imposible, poco a poco comenzaron a notar cambios. Eso es, Marcos. Estás haciéndolo. Exclamó Carmen un día, cuando logró mover su pierna derecha por sí solo. Los avances, aunque pequeños, llenaron a Carmen de esperanza. Pero también notó que Marcos se agotaba más rápido, y su expresión a veces reflejaba frustración. Una tarde, mientras estaban en el jardín, Carmen le habló con sinceridad. Sé que esto es difícil, Marcos. Y sé que a veces debes sentir que quieres rendirte. Pero quiero que sepas algo, no estás solo. Estoy aquí contigo, y no voy a dejarte. Después de semanas de esfuerzo, llegó un día que Carmen jamás olvidaría. Durante una sesión de terapia, Roberto sugirió que intentaran hacer que Marcos se pusiera de pie con ayuda. No será fácil, pero creo que está listo para intentarlo, dijo, mirando a Carmen. Ella asintió, nerviosa pero emocionada. Vamos a hacerlo. Con la ayuda de una barra de soporte, Carmen y Roberto sostuvieron a Marcos mientras él hacía un esfuerzo visible por levantarse. Sus manos temblaban y su respiración se aceleró, pero después de varios intentos, logró ponerse de pie por unos segundos. Lo hiciste, Marcos. Lo hiciste. Exclamó Carmen, con lágrimas en los ojos. Aunque fue solo un momento, fue un paso gigantesco hacia su recuperación. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Carmen dejó constancia de su alegría. Hoy, Marcos se puso de pie por primera vez. Fue difícil, pero lo logró. Y creo que esto es solo el principio. Estoy tan orgullosa de él. La recuperación de Marcos avanzaba lentamente, pero cada día traía consigo un nuevo logro, por pequeño que fuera. Carmen había hecho de su misión personal acompañarlo en cada paso, literal y figurado. Lo que comenzó como una relación profesional ahora se sentía más íntimo, aunque ninguno de los dos lo había verbalizado aún. Los días transcurrían con un ritmo constante, sesiones de fisioterapia por las mañanas, ejercicios de habla por las tardes, y largas conversaciones en el jardín. Marcos no hablaba mucho, pero sus ojos transmitían más de lo que las palabras podían expresar. Una tarde, mientras Carmen leía en voz alta un libro de poesía, el sonido del timbre rompió la tranquilidad de la mansión. El mayordomo, un hombre discreto y siempre atento, llegó al cuarto para anunciar la visita. Señorita Carmen, un hombre llamado Alejandro está aquí. Dice que es amigo del señor Fernández. Carmen parpadeó sorprendida. Desde el accidente, nadie, excepto Daniela y los empleados, había visitado la casa. Dígale que pase, por favor. Pocos minutos después, un hombre alto y elegante, de cabello oscuro y ojos profundos, entró en la habitación. Llevaba un traje impecable, pero su expresión era cálida y amistosa. Marcos, su voz se quebró ligeramente al ver a su amigo en ese estado. Se giró hacia Carmen. Soy Alejandro, el mejor amigo de Marcos. Estuve fuera del país por trabajo y cuando regresé, me enteré de lo que pasó. Carmen asintió, extendiéndole la mano. Soy Carmen, su enfermera. Estoy aquí para ayudarlo a recuperarse. Alejandro se sentó al lado de la cama de Marcos y lo tomó de la mano. Viejo, no sabes cuánto me alegra verte. Sé que estás ahí, aunque no puedas decir mucho ahora mismo. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Marcos giró ligeramente la cabeza hacia Alejandro, y aunque no dijo nada, sus ojos brillaban con algo que Carmen interpretó como alivio. Esa noche, después de que Alejandro se fue, Carmen notó que algo había cambiado en Marcos. Estaba más inquieto,
moviendo las manos y murmurando palabras que ella no lograba entender. Tranquilo, Marcos. Estoy aquí. ¿Quieres decirme algo? Él la miró fijamente, y después de varios segundos de esfuerzo, pronunció algo que la dejó helada. Daniela, sabía. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sabía qué, Marcos? Por favor, intenta decírmelo. Pero Marcos no pudo continuar. Sus fuerzas lo abandonaron, y cerró los ojos, dejando a Carmen con más preguntas que respuestas. A la mañana siguiente, cuando Alejandro regresó, Carmen decidió compartir lo que había escuchado. Anoche, Marcos mencionó a Daniela. Dijo que ella sabía algo, pero no pudo terminar la frase. El rostro de Alejandro se endureció. Eso no me sorprende. Nunca confié en Daniela. Siempre pensé que estaba con él por interés. Carmen sintió un nudo en el estómago. Aunque intuía que Daniela no había sido una buena esposa, no imaginaba que podría estar involucrada en algo más oscuro. ¿Crees que podría estar relacionada con el accidente?, preguntó Carmen en voz baja. Alejandro asintió lentamente. Es posible. Marcos siempre decía que Daniela era impredecible, y sus prioridades no eran precisamente el bienestar de él. Unos días después, llegó un paquete a la mansión. Era un sobre grueso, dirigido a Marcos. Carmen, curiosa, lo abrió en su presencia para ayudarlo a entender de qué se trataba. Es un informe del abogado de la familia, parece relacionado con los bienes de Marcos. Mientras leía, Carmen descubrió que Daniela había estado haciendo movimientos sospechosos con las cuentas bancarias. Había retirado grandes sumas de dinero y transferido fondos a cuentas desconocidas justo antes del accidente. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró, mirando a Marcos, quien la observaba con los ojos muy abiertos. Alejandro, al enterarse, sugirió contactar a un investigador privado para profundizar en el caso. Carmen dudó al principio, pero finalmente aceptó. Si Daniela tuvo algo que ver con esto, necesitamos saberlo. Marcos merece la verdad. Las semanas pasaron, y mientras el investigador reunía pruebas, Marcos continuaba con su recuperación. Ahora era capaz de mantenerse de pie por varios minutos y dar algunos pasos con ayuda de un andador. Cada avance fortalecía su espíritu y su determinación. Una tarde, Alejandro llegó a la mansión con un sobre en la mano. Tenemos las pruebas. Daniela está implicada. Carmen lo miró, horrorizada. ¿Cómo? Alejandro explicó que Daniela había contratado a alguien para que provocara el accidente. Aunque no había querido causar daños graves, su intención era usar el incidente como excusa para declarar a Marcos incapaz y tomar el control total de sus bienes. Esto no solo es inmoral, es criminal. Tenemos que reportarlo a las autoridades. Carmen sintió una mezcla de rabia y tristeza. Sabía que Daniela era egoísta, pero nunca habría imaginado algo tan vil. Marcos debe saberlo, dijo, mirando a su paciente, quien ahora los observaba con una expresión más alerta que nunca. Cuando le explicaron todo a Marcos, su reacción fue sorprendente. Aunque al principio parecía devastado, pronto mostró una determinación que Carmen no había visto antes. Justicia, murmuró con esfuerzo. Carmen tomó su mano y asintió. Lo haremos, Marcos. Haremos justicia. Con la ayuda de Alejandro y el abogado, presentaron las pruebas ante las autoridades, quienes comenzaron una investigación formal contra Daniela. Con Daniela fuera de la ecuación, Marcos se centró completamente en su recuperación. Poco a poco, sus palabras se hicieron más claras, y sus pasos más firmes. Cada día que pasaba, se acercaba más al hombre que había sido antes del accidente. Una noche, mientras estaban en el jardín, Marcos miró a Carmen con una intensidad que la hizo sonrojarse. Gracias por no rendirte conmigo. Carmen sonrió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre creí en ti, Marcos. En ese momento, ambos supieron que su relación había cambiado. Ya no era solo una enfermera y su paciente, eran dos almas que se habían encontrado en medio de la adversidad. Las semanas que siguieron a la revelación de la verdad fueron un torbellino de emociones y cambios.
Con las pruebas contundentes en su contra, Daniela fue citada por las autoridades para responder por sus actos. El caso generó gran atención mediática, y aunque Marcos no pudo asistir personalmente a las audiencias, Alejandro lo mantuvo informado de cada detalle. Carmen, mientras tanto, centró todos sus esfuerzos en el bienestar físico y emocional de Marcos. La recuperación seguía siendo un proceso largo, pero con cada paso que daba, se acercaban más a la vida que ambos deseaban construir. Una tarde, Alejandro llegó a la mansión con una expresión solemne. Daniela ha confesado todo. Admitió haber planeado el accidente, pero asegura que nunca quiso que fuera tan grave. Carmen lo escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Aunque la confesión traía algo de cierre, no podía borrar el dolor que Daniela había causado. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, mirando a Marcos, quien estaba sentado en su silla de ruedas, escuchando atentamente. Será procesada. Pero lo más importante es que los bienes de Marcos están a salvo. Todo lo que intentó transferir será revertido. Marcos dejó escapar un suspiro profundo, y por primera vez en semanas, habló con mayor claridad. No quiero más odio. Carmen le tomó la mano y asintió. Entendido, Marcos. Pero esto no se trata de odio, sino de justicia. Días después, durante una de sus caminatas en el jardín, Marcos se detuvo inesperadamente. Con el andador frente a él, levantó la cabeza hacia Carmen y dijo: «Quiero intentar sin esto». Carmen lo miró, sorprendida, pero también emocionada. «¿Estás seguro?». Él asintió. Carmen se posicionó a su lado, lista para sostenerlo si era necesario. Marcos respiró profundamente y dio un paso, tambaleándose al principio, pero logrando mantenerse de pie. «Lo estás haciendo, Marcos», exclamó Carmen, con los ojos llenos de lágrimas. Marcos dio otro paso, y luego otro, hasta que logró caminar varios metros sin ayuda. Cuando finalmente se detuvo, estaba exhausto, pero su sonrisa iluminó todo el jardín. «Gracias, por creer en mí». Carmen no pudo contenerse más. Lo abrazó, sosteniéndolo con delicadeza, pero con todo el amor que sentía. «Siempre creí en ti, Marcos. Siempre lo haré». Esa noche, mientras descansaban en el salón de la mansión, Marcos tomó la mano de Carmen y la miró directamente a los ojos. «Carmen», su voz era más firme ahora. «Tú me salvaste. No solo mi cuerpo, sino mi vida». Carmen sintió que su corazón latía con fuerza. «Marcos, tú luchaste por volver. Solo estuve aquí para acompañarte». «No. Tú me diste razones para luchar. Sin ti, no lo habría logrado». Las palabras de Marcos eran sinceras, y Carmen supo en ese momento que lo que sentía por él iba mucho más allá de la admiración o la compasión. Había amor, un amor profundo que había nacido en medio del dolor y la esperanza. «Carmen, te amo». La confesión fue simple, pero cargada de significado. Carmen sintió que las lágrimas caían por sus mejillas mientras respondía: «Yo también te amo, Marcos». Con el tiempo, Marcos recuperó por completo su capacidad de caminar y hablar. Aunque su memoria nunca volvió por completo, decidió que no importaba. «Lo que viví antes del accidente ya no define quién soy. Ahora quiero concentrarme en el presente y en el futuro». Un día, mientras paseaban por el jardín, Marcos se detuvo frente a Carmen, sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo y se arrodilló, algo que hacía poco tiempo habría parecido imposible. «Carmen, quiero pasar el resto de mi vida contigo. No solo porque me ayudaste a recuperarme, sino porque me enseñaste lo que significa el verdadero amor. ¿Te casarías conmigo?». Carmen, con el rostro lleno de emoción, asintió sin dudar. «Sí, Marcos. Claro que sí». La boda fue sencilla pero hermosa. Se celebró en el jardín de la mansión, rodeados de amigos cercanos y del personal que había estado junto a ellos durante todo el proceso. Alejandro fue el padrino, y el discurso que dio durante la ceremonia hizo reír y llorar a todos los presentes. Marcos y Carmen son la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede florecer. Después de la boda,
Marcos tomó una decisión que sorprendió a muchos: donó una gran parte de su fortuna a organizaciones benéficas dedicadas a personas con discapacidades físicas y mentales. Sé lo que se siente estar atrapado, y quiero que otros tengan la oportunidad de liberarse, como yo lo hice. Carmen, al escuchar su decisión, lo abrazó con fuerza. Eres increíble, Marcos. Lo aprendí de ti, respondió él, sonriendo. Marcos y Carmen comenzaron su vida juntos con un propósito claro: usar su experiencia para inspirar y ayudar a otros. Aunque la vida no había sido fácil para ninguno de los dos, encontraron en su amor la fuerza para seguir adelante. La mansión, que alguna vez fue un lugar lleno de tensión, ahora estaba llena de risas, amor y esperanza. Y así, lo que comenzó como una historia de dolor y desafío se transformó en una historia de amor y superación que sería recordada por todos los que la vivieron.